Hola, hola César. Hola ¿Cómo a están? nuestros amigos que nos escuchan esta conversación entre nosotros. Ojalá estén todos bien. Y aquí estamos grabando este viernes en la mañana, más tempranito. Así que esperar que les llegue esto también en la tarde antes de lo habitual. Tenemos tres temas que son muy importantes, César. Unos estructurales políticos, económicos y otros más bien anecdótico, histórico, pero que me interesa tu opinión de los tres. El primero, obviamente, un tema muy técnico que tiene todo el mundo con las cejas arriba. Y una pregunta doble mañosa, César. Uno, ¿qué está pasando con las economías en Estados Unidos, en Brasil, en Europa, ¿no es cierto?, en parte de Asia, pero por sobre todo con nosotros, a propósito de este aumento de la inflación que viene con esta maña en la cola, ¿no es cierto?, la pregunta que es que pilla, en mi opinión, de los expertos que he escuchado afuera, pilla de sorpresa a los bancos centrales. Porque uno esperaría, que esto es como la OMS con los virus, ¿no es cierto?, uno hubiera esperado que los bancos centrales a esta altura, con todas las herramientas que tienen, hubieran podido detectar que esto se venía, y por lo que he escuchado parece que los pilló a todos de sorpresa. Entonces, el primer tema es de la inflación y que nos cuentes qué opinas sobre el tema. Lo segundo, el tema de esta consolidación a un mes de la elección, consolidación de José Antonio Kast como segundo en las encuestas, y el impacto, César, que esto va a tener si es así, y si Chile pierde en primera vuelta, sería primera vez desde el retorno a la democracia que quedan fuera de combate los principales partidos de derecha, ¿no es cierto? Entonces, tu opinión sobre el impacto político que tendría sobre los partidos y sobre la hegemonía que tradicionalmente han tenido, ¿no es cierto?, la derecha y la izquierda, la derecha RN y la UDI sobre la izquierda, y este independiente que por al lado, ¿no es cierto?, los estaría superando. Y en tercer lugar, una que no es solo una anécdota, está lleno de contenido. Me gustaría saber tu opinión sobre todo lo que rodea el retiro de la tumba del soldado desconocido, ¿no es cierto?, en la Plaza Baquedano. Yo sé que tú tienes un tremendo aprecio por el ejército y por la historia además del ejército chileno, y por lo tanto me interesaría mucho tu opinión. Ya, vámonos, César, al primer tema. ¿Qué está pasando con la inflación y cómo pasó en forma prácticamente simultánea en todas partes del mundo? Mira la inflación en Estados Unidos, ¿no es cierto?, el mes pasado. Entonces, ¿qué está pasando, César? ¿Y cómo nos impacta a nosotros en Chile? Bueno, en primer lugar, un saludo desde el sur, ¿ya? Aquí está el sur relativamente frío, ¿ya? Viene la niña, lo que significa que ha habido una primavera más fría de lo que esperábamos, pero está bonito, a diferencia de los que están en Zapallar, que están mucho más protegidos, ¿eh? Pero, mira, la inflación, oye, al final hemos visto dos grandes emisiones de dinero a nivel global, que una fue a raíz de la crisis subprime, ¿ya?, que se tiró mucha plata al mundo para evitar una crisis mayor, y ahora con el COVID, que ha sido aún más grande, ¿ya? Por otro lado, el COVID produjo algunos quiebres en las cadenas de producción, es decir, tenemos tacos en los puertos de Shanghái, de Los Ángeles, tenemos problemas de transporte terrestre en Europa, tenemos falta de choferes y conductores en Inglaterra y en la Unión Europea, y tenemos falta de mano de obra, ¿ya? Esto, como decía Milton Friedman, al final money matters. O sea, cuando tú tiráis estas cantidades de dinero, obviamente por eso que no solo ha subido el precio del transporte, que tiene por último una explicación en el quiebre de la cadena, ¿ya?, pero también han subido en todas partes los servicios, han subido las peluquerías y han subido temas que no necesariamente están ligados con el quiebre de la cadena, ¿ya? O sea, por algo la gente está consumiendo más autos y echan de menos los chips, y por algo echan de menos el cobre y sube el precio del cobre. Pero también suben los restaurantes y sube la comida y sube todo. O sea, aquí hay un tema mundial que está sucediendo y que tiene que ver con las políticas expansivas monetarias y fiscales que estamos viendo, dentro de los cuales Chile ha sido el campeón. O sea, en Chile las transferencias monetarias que han habido a través de los IF, de los FOGAPE,
y de los retiros de la AFP es muy grande, ¿ya? ¿Y por qué falta mano de obra? Porque tú dirías, oye, pero con el COVID y todo esto y la recesión, resulta que hay desempleo. Nivel récord de empleo en Estados Unidos, nivel récord de empleo en Europa. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú subes los ingresos, la gente valora proporcionalmente sus horas de descanso y de diversión. Eso es economía 101, ¿ya? Y eso es lo que estamos viendo. El tema es qué va a pasar cuando estas ayudas y este ingreso lo saquen y vamos a ver quiénes son los capaces de sacarlo, ¿ya? Ahora, César, espérate un segundo, antes que siga. ¿Esto es lo mismo que está afectando el dólar? ¿El precio del dólar en Chile? es que el dólar aquí tenemos, el dólar nosotros estamos especialmente castigados porque en Chile las incertidumbres políticas son muy grandes. O sea, mira tú el mismo titular que tenemos hoy día, una elección entre una izquierda muy izquierda y una derecha muy derecha. Esta es una cosa que no la veíamos así de a uno, ya más que en el sí y el no probablemente, y ni siquiera ahí, ya. Tenemos además que vamos a renovar el Parlamento, que vamos a renovar presidente, que no sabemos cuánto va a durar ese Parlamento y ese presidente, que probablemente habrá una relación tensa entre la constituyente y el nuevo presidente y el nuevo Parlamento, eso es innegable. Por lo tanto, se nos agregan muchas cosas y por eso que el peso chileno es de las monedas más depreciadas del mundo hoy día en relación a lo que fue, ¿ya? Entonces tenemos inflación externa, inflación interna, ¿ya? Que es culpa nuestra, del default de nuestras instituciones, ¿no es cierto?, la mala calidad de la política, y susto, ¿ya? Y la inflación es un fenómeno muy fregado, Juan Pablo, porque es largo, porque la inflación, te fijáis, se retroalimenta, porque la gente se quiere proteger de la inflación, entonces nos UEFizamos de nuevo. Entonces ahora todos los contratos empiezan a ser en UEF, y los contratos, como la inflación es errática, o sea, no es que sea un 1% al mes en forma constante, sino que los gobiernos tratan como en Argentina de fijar los precios y no les resulta, fijar el dólar y no resulta. Entonces, al ser errática, los contratos se acortan. César, además ya en vez de haber estoy de acuerdo. de crédito, te fijáis, en vez que no hay crédito a 25 años, los créditos se acortan, los contratos de arriendo se acortan, ¿ya? César, además del tema de la política monetaria del Banco Central a través de subir las tasas, como lo acaba de hacer en forma tan tremenda, ¿qué otras cosas debiéramos esperar en Chile y afuera de respuestas de las políticas económicas para controlar la inflación? Bueno, yo creo que los bancos centrales se la van a jugar por tasas de interés altas, ¿ya? Y cuando se den cuenta que el empleo está bien, van a empezar a recortar también políticas fiscales, ¿ya? Lo cual va a ser muy controversial, ¿ya? Y además que cuando tú tenés presiones salariales al alza, que es lo que pasa porque a la gente no le alcanza la plata, ¿ya? Empiezas a tener mucho más conflictividad laboral, ¿ya? Entonces, la inflación en sí es una mala noticia, y para parar la inflación tú necesitas un golpe de timón fuerte. O sea, acuérdate de Volcker en Estados Unidos, con las tasas al 20 y tantos %, Thatcher en Inglaterra. O sea, tenéis que dar un golpe de timón, bajarla de a poquitito es muy lento, ¿ya? Bueno, yo me acuerdo, César, y bajarla de... Los que somos más viejos, nos acordamos de toda la pelea de los 70 y los 80 en todas partes del mundo, a propósito de Volcker, en los países desarrollados, incluyendo Estados Unidos, ¿tú te acuerdas? Las tremendas peleas contra la inflación y las crisis políticas que se asociaban a esta apretada monetaria para frenar la inflación. ¿Te acuerdas en los 80, comienzo de los 80? Y la gente más joven probablemente no tiene idea de qué estamos hablando, pero era durísimo. Nixon, el presidente más conservador que pudimos haber visto en Estados Unidos en su época, fijó precios. Cáchate, ¿ya? A ver, el resultado no fue el esperado, que no sirvió para ninguna cosa, digamos.
pero la política de Volcker fue durísima y que nos trajo y que se contagió a todo el mundo, entre ellos a Chile. Ahí llegamos al cobre a 53 centavos. Así que eso a mí me preocupa mucho la inflación, porque la inflación después tú te topas con la realidad y te topas con una recesión después. Entonces tienes los dos males. Y los que pagan el pato son los más jóvenes y los más vulnerables siempre. Siempre los más pobres. Oye, César, bueno, vamos a seguir con este tema porque es muy complejo, está en desarrollo. Ojalá que haya algún nivel de coordinación internacional para efectos de tener respuestas, no solo que sean eficientes, sino que también le hagan el quite generar conflictos sociales. Yo creo que esto nos pilla en un momento único en nuestra historia, César, a propósito del libro que voy a recomendar después, pero que además es un libro en que estamos debatiendo nuestra identidad, estamos debatiendo todo. ¿Qué tipo de gobierno vamos a tener? ¿Cómo va a ser autónomo el Banco Central o no? Entonces, nos pilla además en un momento nosotros que ojalá nos hubieran tocado estabilidad económica, no inestabilidad, pero en fin. Vamos a seguir con el tema más adelante porque claramente es noticia en desarrollo. César, segundo tema. Se ha ido consolidando en la situación de deterioro de Sichel. Hay que recordar que no es solo Sichel, es el candidato de la alianza que ha dado estabilidad a la derecha desde la vuelta a la democracia, de RN y la UDI, de los dos partidos, que hacen una primaria, ¿no es cierto? Ya se le olvidó a la gente que aquí hubo una primaria entre los dos partidos, y que termina ganando un independiente. Yo mismo dije en estas conversaciones que me parecía una movida muy inteligente porque Sichel se iba a mover hacia el centro y podía reavivar la derecha. Por distintas razones, no ha cuajado, como dicen los chíuticos, no ha desarrollado tracción esa candidatura. Y hoy día la tenemos en encuestas muy diversas en el cuarto lugar, cerca de Meo hasta la altura. Entonces, ha ido consolidando la idea, incluso hay una entrevista que aparece hoy día en medios, de que José Antonio Kast a un mes es el que va a pasar a segunda vuelta. Y la pregunta que te quiero llevar, César, ya que tú conoces tanto la cultura, sobre todo la de los últimos 30 años, la cultura interna de RN, la UDI, ¿cómo ves el impacto sobre ese eje? Para bien y para mal, igual que la concertación, la historia de los últimos 30 años y un poco más es inseparable de esta unión de la UDI y RN, que por primera vez se vería marginada, ¿no es cierto?, de una elección de la ronda relevante, ¿no es cierto?, de una elección presidencial, y sería superada por un candidato independiente, ex UDI, y que lo pasó por la derecha, que lo hay un poco contraintuitivo. ¿Cómo ves el impacto político de esto? ¿Y cómo ves una segunda vuelta? ¿Cuál va a ser el rol? Imagínate el rol, por mucho que se trate de tomar el centro, pero RN, incluso la UDI, han tratado de moverse más hacia el centro, y esto las va a volver a tirar para los lados. ¿Cómo ves el tema, César? A ver, a mí igual que a ti me gustan los partidos fuertes y que existan partidos, ¿ya? Yo creo que esto obviamente debilita a los partidos, pero en el caso de la derecha, el votante de derecha no es de partido, ¿ya? Y de hecho, a ver, Ibáñez fue elegido por la derecha sin partido, Alessandri fue elegido por la derecha sin partido, Pinochet fue candidato sin partido, ¿ya? Eduardo Frei era de otro partido. A uno lo que echa de menos es por qué Proboste no se corre al medio, o sea, es como por qué no, qué faltó. Yo creo que, a ver, que el votante de derecha no es ni de la RN ni de UDI, es más bien de caudillo o de personaje, ¿ya? Y cuando le faltan los personajes se ve perdido, ¿ya? Y ahora se va a ir con el que tiene mejor opción, que encuentro que es lamentable que estemos eligiendo no al centro, sino que a los extremos. Obviamente que Kast, que no es leso, se va a mover al centro, ¿verdad? Y va a dejar algunas de sus cuestiones. Y yo me imagino que también Boric se va a tender a mover al centro, y se está viendo, pero no es cómoda la situación de ninguno de ambos. No le va a ser fácil
uno por lo que piensan y por lo que creen moverse al centro. Pero al final, a ver, mira, yo aquí estoy súper poco optimista. O sea, salga quien salga, el gobierno que llegue va a heredar narcotráfico, migrantes, cuentas fiscales, inflación y todo lo que tenemos. O sea, y en Chile cuesta mucho hacer cambios. O sea, si alguien cree que vaya a hacer... Sí, César, a mí... Tenéis que pasar por el Congreso, la Contraloría, la prensa. Sí, pero mira, yo tengo la impresión... Como dicen los argentinos dicen, esto es como remar en un mar de dulce de leche. Yo creo que el periodo entre el año 93, más bien, cuando ya los temores de golpe de Estado de Pinochet desaparecen, entre el 93 y el año 2010 aproximadamente, de gran estabilidad, de crecimiento sostenido, de cierta paz social, de ausencia de grandes conflictos, a pesar de que se estaba incubando el conflicto en la Araucanía, ¿no es cierto?, y algunos conflictos sociales a propósito del 18 de octubre, pero ese periodo es casi una anomalía, César. Y de las cosas que yo, por lo menos, habiendo cumplido 61 años ya, uno puede aportar, es que cuando uno mira la historia, claro, ahora es como que se están juntando demasiado, pero lo normal son circunstancias, mar inestable, vientos contrarios y tormentas. Es raro encontrar periodos tan largos. De hecho, yo creo que por lejos este periodo de estabilidad desde el 93, 94 hasta, ¿no es cierto?, el 2010, es una anomalía en nuestra historia. De hecho, no solo es una anomalía, es el periodo, entiendo, César, que más ha crecido la economía chilena en la historia chilena. ¿No es cierto? Entonces, ojo que yo estoy de acuerdo contigo que el escenario es complejo, en el sentido literal de la palabra, muchas variables, pero por otro lado, la política se tiene que hacer cargo, se ha tenido que hacer cargo de guerra históricamente, de la crisis del 29, nos tuvimos que hacer cargo de la vuelta a la democracia, del descagazo que se mandó a la sociedad chilena en el año 73 y los impactos de la Guerra Fría en Chile, y de repente todos quedan con la sensación de que nos habían manipulado los rusos y los norteamericanos un poco para hacer una especie de laboratorio en Chile, después nos dejaron votados los rusos y los norteamericanos nos tiraron el pastel a nosotros. Pero ojo, que si bien yo estoy de acuerdo contigo, no sé si es motivo de pesimismo, César. Es motivo de estar más atento. Pero la historia política chilena, imagínate los años 20 en Chile, los propios años 40, después los 70, antes del quiebre del 73, del golpe de Estado del 73, somos hijos del rigor, pero no solo Chile, toda la democracia. César. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo que si uno compara con como el Chile que vivimos del 94, 93 en adelante, pucha que está enredada la cosa. Pero ese periodo también fue como extraño. Fue un acuerdo de las cúpulas con la derecha en que dieron una apariencia de calma. Puede ser, pero la famosa izquierda progresista que a ti te gusta y que tiende a desaparecer, y la derecha progresista que a mí me gustaría y que también tiende a desaparecer por la polarización esta que se ve, por errores, ¿ya? O sea, tú decías, a ver, ¿cómo la derecha pudo meter a un candidato que venía de la democracia cristiana, que no se llamaba Sichel, sino que se llamaba Iglesias, que participó en los distintos gobiernos, que tuvo, incluso fue candidato, y que nadie le conocía el pedigrí para atrás? O sea, ¿tú crees que alguien se preguntó si acaso a qué empresas había trabajado, dónde estaba? ¿Te fijas? En ese sentido, Lavín, tú ya era terreno conocido, pero estábamos aburridos de Lavín, ya, sí, Lavín muchas veces. Entonces eligen a alguien que tenía carisma, pero que desconocíamos absolutamente su pasado. O sea, el gallo nos había mostrado el living, el comedor bonito, y después empezamos a entrar a la cocina y al baño y nos empezamos a encontrar con problemas, cuando obviamente que en una campaña política el revisar el baño y la cocina es parte del juego. Oye, César, pero hay una cosa que no la logro entender, que a lo mejor tú tienes una opinión sobre el origen. Si esto fuera un acuerdo popular, ¿no es cierto?, del grupo de empresarios que lo apoyó y la directiva de los partidos, esa crítica es válida. Pero esto fue en una primaria.
y que participó además sorprendentemente una enorme cantidad de gente. Y Sichel le dio paliza a los otros. Entonces, ¿cómo ves eso? Porque aquí fueron la ciudadanía que vota derecha, que concurrió masivamente, escoge a este candidato a ciegas que encarna esta movida hacia el centro, y mira dónde terminamos. Terminamos con una derecha que está goteando y se está yéndose a José Antonio Kast, cuyo ídolo es Bolsonaro. Mira, la verdad que también mucha gente de derecha empezó a pensar, prefiero perder con la bandera al tope y con mis ideas arriba, ¿ya? También esa primaria tuvo mucho de miedo al Partido Comunista, tanto en la izquierda como en la derecha. O sea, tenemos que ir a votar, tenemos que mover. Si el miedo que me da, y creo que lo conversamos la vez pasada que yo tengo, es que la gente no vaya a votar, porque dicen, oye, yo entre Kast y Boric, bueno, acompañado del Partido Comunista, prefiero no ir a votar, ¿ya? Y me da lo mismo. Y aún peor te puede pasar después, si es que la cosa, este ambiente prospera, que ojalá que no, es que en el plebiscito de salida no haya quórum, y ahí estaríamos tan latinoamericanos esto de buscando un salvador, un redentor. Claro, que el fracaso de la política. Son especies de paradigmas políticos, ¿cachai? El fracaso que de la siempre política. andamos buscando. Claro, que terminamos todos metidos ahí confiando en una persona y no en un programa, en una forma de hacer política. Estoy de acuerdo. César, cambiémonos y de lo tema. Hemos hecho muchas veces. Sí, tal cual. Tal cual. De hecho, Pinochet. Pinochet. O sea, Alessandri. Pero por supuesto. El propio Pinochet. Fíjate, todos los ex dictadores latinoamericanos son populares. Sí, pues acuérdate, Batista, ¿cómo se llama? De Batista en Cuba. Perón. Batista, la gente no sabe, era de izquierda originalmente Batista. Era de izquierda y después se va derechizando, se pone populista y termina en la cama con la mafia. Oye, César, cambiémonos de tema. Una de las cosas que muestra, en mi opinión, lo profundo del momento que estamos viviendo, de este momento en que el país está un poco en pausa, reflexionando sobre su futuro, con la Asamblea, con la Convención Constitucional en pleno trabajo y entrando al fondo, es que yo tengo la impresión que aquí se va a reescribir parte de la historia, o se va a repensar, o se va a reflexionar esta historia que se monta por los Jaime Izaguirre y otros, ¿no es cierto?, en el primer tercio del siglo XX, y que se enseña en los colegios hasta el día de hoy. Yo estaba mirando los programas, las cosas que se dicen a los niños en los colegios todavía, es bien loco el tema. Pero dentro de este contexto, en que yo creo que se va a reescribir en parte la historia, a propósito, tú conoces mi posición crítica respecto a Andrés Bello, mi posición crítica respecto de Diego Portales, que son íconos hasta de la izquierda. Diego Portales Lago, acuérdate que lo adoraba. Entonces no es solo una cosa de derecha. Pero, ¿cómo ves la inserción de lo que pasó ahora con la tumba del soldado desconocido y el impacto? Claro, literalmente debajo de Baquedano, ¿no es cierto?, estaba la tumba del soldado desconocido. Y crees tú que la guerra del Pacífico, y yo he notado, esto puedo estar equivocado, pero he notado un tufillo de revisión crítica de esta guerra que hasta, no sé, 5 años atrás había una sola versión sobre la guerra. A diferencia de la guerra de Vietnam, de Estados Unidos, a diferencia de la guerra con España a finales del siglo XIX, la guerra, ¿no es cierto?, que le da a las Filipinas, Puerto Rico, qué sé yo, distintas posesiones españolas de Estados Unidos, en que has tenido desde siempre una mirada crítica y dos miradas sobre la guerra. En Chile, sobre la guerra del Pacífico, había una. Entonces, las dos cosas. Pero todavía hay una. ¿Cuál es la segunda? No, la segunda es una visión crítica, decir que es una guerra, una visión de una guerra declarada por la élite para defender las acciones de 3 ministros del presidente Pinto en la sociedad, en la salitrera que fue embargada por los bolivianos. Y que esto fue una guerra de carácter económico y que fue manipulada como una guerra nacional, pero no que es una guerra, como se ha planteado, que el pueblo chileno salió a
a luchar, a defender sus intereses, porque uno diría, ¿cuáles eran los intereses del pueblo chileno en ese momento? Pero en fin, pero eso es mi opinión. Pero ¿cómo ves tú lo que hay detrás que ha resonado fuertemente en relación con la disputa sobre un personaje que era humilde, que era parte del pueblo, literalmente no de la élite, ¿no es cierto? Y que las naciones democráticas siempre han honrado, ¿ah? Para que esto justamente no sea a los generales y a todo el tema, sino que también al criollo, al mestizo chileno común y corriente que murió subiendo el Morro de Arica. ¿Cómo has visto esto? Bueno, yo creo que con mucho dolor. Yo creo que todas las guerras tienen un componente económico, todas las guerras tienen una parte de la élite, todas son en función de un plan político más general. Todas tienen sufrimiento, ¿ya? Decir que solo fue una élite, es como decir lo que tú decías, o sea, los rusos con los americanos trajeron una guerra civil a Chile para hacer cada uno su experimento. No, no es así, si también estábamos todos metidos por un lado y por otro con nuestro alma, corazón y todo. Yo creo que el pueblo chileno fue muy renuente en entrar a la guerra, el pueblo propiamente tal, y la cosa se encendió con el heroísmo de Prat. O sea, diciendo, oye, caramba, aquí ahí tenemos un héroe, aquí tenemos, ¿no es cierto?, algo que mostrar. Y como dices tú, el soldado es conocido que está en todas partes. En Alemania, en cada ciudad, tú tienes las placas, los submarinistas muertos y qué sé yo, y en cada ciudad norteamericana y en cada ciudad de Francia, y para qué te digo ellos que han tenido tantas guerras, también esas guerras fueron de la élite, también tuvieron aspectos económicos y tenía que ver, ¿no es cierto?, con macroconcepciones de distintos tipos. Todas cometieron crueldad, como los americanos que encarcelaron a los japoneses que eran ya ciudadanos norteamericanos. Todos eran antijudíos también, porque muchos países cooperaron con los nazis en el Holocausto. O sea, pero irse en contra de un chileno humilde que de verdad dio la guerra, la vida. Fíjate que los soldados, cuando uno jura, tú estás renunciando a dos cosas que la gente no se da cuenta. Tú estás renunciando a tu propia vida, porque la pones a disposición del país. Colectivo. ¿Ya? Y tú estás renunciando a otro derecho que es súper importante, que es a no matar, que es muy duro, ¿ya? O sea, tú vas de soldado y no solamente expones tu vida, sino que además te dicen dispárele a otro y mate a otra gente. Si una guerra es eso, es matar a otra gente. Por lo tanto, despreciar a quien hizo eso, a quien estuvo expuesto, a quien, por último, fue una víctima inocente de, si es que tú quieres tomar, ¿no es cierto?, una visión de las élites peleando contra otras élites y que unos pocos, ¿ya? La verdad que incluso en ese aspecto, claro, violar la tumba del soldado conocido lo encuentro un horror, lo encuentro una injusticia bajo el punto de vista que tú la quieras ver. O sea, y también de los generales, y los generales son también peones de otro tipo de cosas y son parte de las circunstancias, ¿ya? Por supuesto que mueren menos generales que soldados porque son muchos menos, ¿ya? Pero incluso te fijáis, o sea, a mí no se me ocurriría ir a violar la tumba de la gente que desapareció y la reencontraron. Bajo las causas que sean, tú puedes decir, no, mira, lo que pasa es que estos eran marxistas y eran del MIR y querían la guerra civil y en su ley murieron y total que tanto, pero murieron por un ideal, murieron por una causa, los mataron, ¿ya? Estuvieron en su cuestión y yo creo que no, yo creo que lo que están haciendo ahí, se reescriba como se reescriba la historia, nada justifica ni lo de Balmaceda, ni lo de cualquiera de los otros generales que mal nos llevaron a ganar. ¿Qué cresta, weón? ¿Ah? Imagínense si hubiéramos perdido, ¿cómo estaríamos? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cómo estaría el orgullo de Chile si hubiéramos perdido la guerra contra los peruanos y los bolivianos? ¿Ya? Sí, pues, a ver, estaríamos como se sienten. Serían como se sienten ellos, ¿ya? Entonces, ¿quiénes cooperaron a que eso funcionara?
fuimos todos, y sobre todo, ¿quiénes? Esos soldados que además cuando volvieron mutilados, pero mira la canción de Adiós al séptimo de línea, volverán sin ser los que partieron. Tal cual. No, yo estoy de acuerdo contigo, por eso sí creo que da a entender dos cosas, y esto metiendo la cuchara en mi sector político. Yo creo que en la izquierda y la centroizquierda, todos los que hemos estado a favor de las reformas, que valoramos la revuelta en su contenido político y todo el cuento, hoy día estamos enfrentando lo que han vivido todos estos procesos revolucionarios, pseudo-revolucionarios, lo vivió Canadá en su momento, que es la tentación de arrasar, ¿no es cierto? La tentación de Robespierre, la tentación de pasar de largo, de no hacer análisis más complejos, sino de irte en la cosa simple y además de transformar un proceso de cambio institucional, transformarlo en un proceso de cobrar de cuentas históricas, que es la forma que tiene de suicidarse un movimiento de cambio. Así que yo espero que en mi sector, a través de liderazgos políticos y a partir de la reflexión, sobre todo del debate y la reflexión, dentro de la Convención Constitucional, se termine creando el espacio para desechar estas tendencias extremas de los que están por el cambio y que lo que quieren al final, como te digo, es más bien quemar todo y destruir todo para que surja ahí algo nuevo, y eso nunca ha funcionado. Oye, César, buena conversa, estamos llegando al final, vamos a seguir con estos temas. ¿Qué libro y qué película nos tienes para recomendar? Ya, del libro, es que tengo la colección completa aquí en el campo, Adiós al séptimo libro. A propósito, muy bien. ¿Ya? Dentro de los cuales, el que más me gusta, el segundo libro, en que están las grandes batallas, ¿ya? Y que está muy bien escrito, o sea, esto partió, piensen ustedes, de una especie de audionovela o radionovela, se llamaba en esa época, y que después se transformó en libro, que está muy bien documentado, pero que tiene una desgracia, que no salen ni fotos ni mapas, ¿ya? Porque salvo dos personajes, todos los demás son verdaderos. Salvo el personaje de la señorita Latorre y de su nana Elcira, todos los demás personajes sí existieron, ¿ya? Y es un libro como para releer y leer, ¿ya? Y en película, yo ahora como aquí no tengo puro cable nomás, pero de lo que alcancé a ver cuando estaba en Santiago, hasta ayer, digamos, fue un documental mexicano sobre Pancho Villa. Muy interesante, el caudillo Villa, ¿no es cierto?, que parte casi como un avigeo, como un ladrón de ganado, claro, que se convierte en un líder campesino verdadero, en un gran militar, y que es divertido que en todas sus fotos y películas aparece sonriente. A diferencia de Zapata, que siempre tiene como la frente, ¿no es cierto?, es un revolucionario. Y él se cae de la risa como cuando le ofrecen el sillón al medio y dice, no, dice, los que se sientan aquí los matan, ¿ya? No, gran personaje. Cosa que fue real incluso para él, que no se sentó, pero él como con humor la cuestión, y muere, ¿no es cierto?, porque él estaba de hacendado, le habían dado una hacienda de Canutillo para que se quedara tranquilo, ¿ya? Pero se le ocurrió escribir una carta al diario en Ciudad de México y lo manda a matar el general a cargo y lo asesina. No, personaje extraordinario, pero además carismático hasta el día de hoy. Yo creo que todo el mundo sigue sabiendo quién era Pancho Villa. Y estos personajes así como Manuel Rodríguez, claro, desordenados, claro. Gallos que además son buenos para revolverla, buenos para pasarlo bien. Oye, César, ya, buenas recomendaciones. Yo voy a recomendar un libro a propósito de los tiempos actuales que recomiendo encarecidamente, de Todorov, que se llama La Ilustración, que trata de explicar la ilustración. Van a poner ahí la lámina del librito. Un libro extraordinario de este pensador búlgaro que nace hacia el final de la guerra y que después se va a vivir a Francia y se transforma en un gran pensador, entre otros, de la democracia. Y este personaje hace una cuestión que a mí me interpreta, yo creo que César, que a ti también te interpretaría, que es tomar la ilustración y decir, hemos hablado tanto de ilustración, pero ¿es un proyecto que haya triunfado o está en fase de instalarse? Y el tipo sostiene tres ideas, pero hay una que yo quiero rescatar ahora que a mí me fascinó. Es el tema del debate.
y sostener que una de las ideas centrales de la Ilustración es establecer que aquí no hay una élite, la iglesia, la aristocracia, el rey, ¿no es cierto?, que antes del periodo de Ilustración impone la idea hacia abajo, sino que se genera la idea de individuo independiente y la idea del debate, porque la Ilustración, dice él, no produce consenso, produce discusiones. Genera escuelas de pensamiento hasta el día de... Y entonces, yo creo que es notable para el proceso que estamos viviendo hoy día. Yo creo que nunca, con todos los defectos que hemos discutido, César, del momento que estamos viviendo en Chile, la falta de construcción política en la derecha, en la izquierda, etcétera, pero sí estamos viviendo un momento mágico, maravilloso, el gran momento en nuestra historia en que estamos debatiendo nuestra identidad, nuestro futuro, y lo estamos debatiendo no en la élite. Lo estamos debatiendo con la tía Pikachu, lo estamos debatiendo con gente de derecha que no es la tradicional incorporada en la Asamblea Constituyente. Entonces yo recomiendo mucho el libro, un libro relativamente reciente, lamentablemente se murió hace algunos años Todorov, pero un gran pensador liberal sobre la bondad del debate. El debate es un fin en sí mismo, dice, y crea conciencia y crea cultura. Y nosotros, a diferencia de los argentinos, ¿no es cierto?, y de los propios españoles, pucha, que éramos malos para el debate. Nos guardábamos siempre las opiniones, éramos medio hipócritas los chilenos, y si yo era de izquierda no le decía nada, y si yo era muy de derecha tampoco, y nos guardábamos el cuento. Hoy día estamos debatiendo, y eso yo creo que es importante valorarlo así. Y como una película, distinto a un documental también, vi de nuevo el otro día Mi Maestro el Pulpo, este documental que ganó el Oscar, sí. Y que a mí me removió cosas profundas. Yo no soy creyente, ¿no es cierto? Y por lo tanto soy un hombre muy hijo de la Ilustración en ese sentido, y me removió muchos conceptos de conciencia y de vínculo. Pero ya no con el perro, ¿no es cierto?, no con el oso, que son animales cercanos, con el pulpo. O sea, yo creo que es importante ver y toparse con que ese animal que parece un extraterrestre parece tener conciencia de sí mismo y parece ser capaz de crear vínculos. Entonces, un tipo que tiene varios corazones, tiene un cerebro rarísimo. Entonces, lo recomiendo porque hace reflexionar mucho sobre eso. Ya, pues César, ahí estamos con nuestras recomendaciones. Y qué bueno que estés en el sur, ahí aprovecha si hay lluvia o lo que sea. Y nos vamos a ver la próxima semana y vamos a seguir todos estos temas.